Bueno, nosotros estamos aquí para ayudar, para echar una mano al míster, a Eusebio en todas las facetas. Procuramos tener nuestro trabajo delimitado durante los entrenos y durante los partidos, y entre Gerardo, Juan Carlos y yo pues somos un poquito el apoyo del míster en todos los temas físicos, tácticos, todo lo que rodea al equipo dentro del terreno de juego y en temas de organización. Bueno, la verdad que es muy positivo un poquito cuando hablamos con Eusebio de la aventura de venir a Girona, pues un poquito lo que nos comentó, un equipo con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de permanecer en la élite, un equipo que desde su humildad está basando lo siguiente, y creo que es fundamental intentar crecer, pero desde esa base, desde la tranquilidad, desde la humildad, desde el saber quién somos, y tanto jugadores como colaboradores del club vemos esas ganas de afianzarse en una categoría que es muy difícil, que es lo más en el fútbol, y creo que eso va a ser básico para conseguir los objetivos. Bueno, al final es lo de siempre, jugar hay que jugar con todos. Bueno, empezar en casa a mí me parece una buena idea, que nuestra gente empiece a ver lo que pretendemos. Bueno, son partidos ya, sobre todo el inicial, donde queremos dar buena sensación y conseguir esos 3 primeros puntos, porque presumiblemente va a ser un rival de los nuestros, pero no vamos a dar ningún partido sabiendo la dificultad. Luego viene el Madrid, la dificultad que tienen este tipo de equipos. Yo creo que el equipo lo tendremos preparado para competir de tú a tú a cualquier rival, pero siempre desde nuestra humildad, desde nuestra idea, desde intentar ser protagonista y que se juegue más a lo que pretendemos nosotros. Y la verdad que el inicio es exigente, pero con nuestra gente esperamos sacarlo lo mejor posible. Bueno, pues asistente técnico de Eusebio, me encargo un poco de lo que es toda la organización, la gestión del día a día, de los trabajos, el reparto de las diferentes situaciones que nos vamos encontrando pues en los entrenamientos, en viajes, en partidos, la ayuda también en la organización del entrenamiento, y básicamente eso. Bueno, pues la verdad es que es una sorpresa y una alegría lo que nos hemos encontrado y lo que nos vamos encontrando cada día. Un club que es una familia, que funciona como una familia, que eso es importantísimo, que todo el mundo esté tirando unos de otros y que siempre haya ese sentimiento de unión hacia una misma idea, que es el Girona. Unos medios sorprendentes, probablemente mucha gente que no conoce el Girona se sorprendería si pudiese ver desde dentro todas las posibilidades que hay en estos momentos en este club para continuar dando pasos cortos y firmes de cara a afianzar el equipo en Primera División. Sí, todo lo que vaya pasando a partir de ahora, todo va a ser muy bueno. Esperemos que con el trabajo del día a día, con la unión de todos, de club, cuerpo técnico, afición y sobre todo jugadores, el crecimiento pueda seguir en esta misma línea y podamos disfrutar de grandes momentos. Bueno, dentro del staff me encargo básicamente a la hora de planificar y programar un poco contenidos de trabajo, orientado un poco más al desarrollo físico, pero todo súper integrado. Como veis, trabajamos bastante con balón y bueno, es un poco el gestionar un poco todos los ámbitos, intentar englobarlos y que vaya todo dentro de una dinámica de cargas que vamos planificando. Bueno, son fases que hay que pasar en la temporada, es una más, no más complicado. Sí que es cierto que hay más volumen de trabajo, más carga de trabajo y bueno, se lleva un pelín peor, pero lo demás no es más complicado que otra fase, que haya competición, que es lo que realmente todos queremos. Pues gratamente sorprendido por todo lo que me he encontrado, por estructura humana y estructura material. La verdad esperaba otra cosa y estoy gratamente sorprendido. La predisposición por parte de todos, la estructura del club también muy buena. Entonces todo lo que estoy viendo aquí es para estar contento.
Pues bueno, yo me encargo de la parcela del análisis. Bueno, yo y Dani, junto a mi compañero, nos encargamos pues, de hacer todo el tema de análisis, tanto de equipos propios como de equipos rivales, y a partir de ahí pues, bueno, es encontrar un poco los patrones que va pidiendo el míster y sacar un poco las fortalezas, debilidades de lo que hacemos nosotros y del rival. Y en base a nuestro modelo de juego, pues generar una serie de vídeos, de cortes, ya sea tanto a nivel grupal, a nivel de líneas, a nivel individual, y bueno, en eso estamos. Pues bueno, la verdad que todo muy positivo desde que he llegado aquí, tanto las instalaciones, todo el tema de campos, los medios que tenemos para trabajar, yo en este caso las cámaras, la verdad que todo funciona muy bien. Y también en cuanto a jugadores, pues la verdad que muy contentos también, creo que es una actitud, o sea, una plantilla muy buena, con muy buena actitud, también buena de calidad, y bueno, es aprovechar un poco la inercia de estos últimos años, seguir con ello y nada, conseguir resultados.